Buenas tardes, buenos días, buenas noches a la hora que usted nos esté viendo y escuchando. Bienvenidos a otro episodio de Sobreviviendo a mis hijos. Vamos directo al grano. Hoy tenemos una invitada súper especial. Mercedes Saturno es directora de Educamente. Ya vamos a echar el cuento de en qué consiste todo esto de Educamente. Y la invitamos para poder conversar muchos temas, además de crianza y de educación, de ser papás y todo lo que esto conlleva. Yo soy Nela, él es Quique, Mercedes. Esto es Sobreviviendo a mis hijos. Síganos en nuestras redes sociales, Sobreviviendo a mis hijos podcast. Denle a la campanita para poder suscribirse a nuestro episodio, a nuestro canal de YouTube y que les llegue el aviso de que tienen un episodio nuevo. Esto comienza así. Este programa es presentado por NAN Supreme Pro 3. Sorpréndete de tu pequeño siempre. The Little Gym, Serious Fun y Biodefense Plus, tu escudo contra virus y bacterias. Y una producción de Spodcast. Bueno, este podcast cada vez como que va agarrando más fuerza, más cosas. Sí. Tenemos invitados cada vez más como chéveres y gente. No que los doctores que hemos invitado no sean como que... Sí, no. Pero ya tenemos gente como de peso en la educación, pues. Ya por ahí llegará que un día que la ministra de Educación, o llegará que, no sé, primera dama, cosas así, pues. Podemos llegar ahí, claro, como no. Siempre, todo es posible. Entonces, ¿cómo estás, Mercedes? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Gracias. Gracias por conversar para que esto se pudiera dar. Cuando empezamos a conversar de esto me pareció muy interesante todo lo que ustedes hacen, así que si nos puedes dar como que un briefing, un resumen breve de qué son, quiénes hacen, cuál es el plan de ustedes. Cuéntenos, a ver. Sí, somos Educamente, somos 4 mamás, somos profesionales, especialistas en diferentes ramas y lo que buscamos entre una capacitación, un congreso, un evento o cualquier iniciativa es transformar la crianza, transformar modelos de crianza, transformar patrones de educación, de cómo enseña el docente, cómo podemos transformar la vida de los niños y los adolescentes con una mejor conexión con nuestros hijos, con nuestros estudiantes, a través de todo lo que nos aportan las neurociencias y todo lo que nos enseña de cómo funciona mejor el cerebro. Wow. O sea, es como educar educadores. Sí, educar a educadores. Para hacerlo mejor. Claro, educar a educadores y educar a padres de familia también. Sí, claro, que son también educadores. O sea, ¿no? al comienzo, sí. Al final tenemos ese sombrero también. A veces la gente piensa que el niño va a aprender buenos modales, que va a aprender a compartir, que va a aprender a esperar su turno en la escuela, en primer, segundo grado, en pre-kinder, kinder. La verdad es que eso se aprende en la casa. Claro. Y al final la maestra no es tu mamá. Exacto. Pero entonces es muy interesante lo que tú dices, empezar a educar a los padres con herramientas adecuadas para que aprendan a hacerlo mejor y luego educar a los educadores para que sepan cómo hacerlo un poco mejor. Al final, siempre decimos que los papás, y voy a meter los educadores también, hacen lo que pueden con las herramientas que tienen. Pero si tenemos mejores herramientas, creo que el trabajo puede ser un poquito mejor, ¿no? Yo me acuerdo de Javier en el 2003 y ahora que lo veo para atrás, el plan de educación de mi colegio, a pesar de que era muy bueno, cuando me pongo a pensar ahora que sé todas estas cosas de neurociencias, capaz que no era el mejor en ese momento, pues. Y había como que fama que el Javier era súper buena escuela, no me fue mal en el colegio, salí bien preparado para la universidad, pero yo sí me pongo a pensar de por qué las clases de repente física o química eran difíciles. Y al final eso es una medio ciencia exacta, o sea que no puede ser tan difícil, pero luego entendí que la explicación del profesor era medio... Le faltaba algo, pues. Entonces, era como 3,5. 3,5. La explicación del profesor era 3,5. Y después cuando veías el examen, no se parecía mucho a lo que el profesor había explicado. Te hacían como que aprender de como que 1 más 1 es 2. 1 más 1 es 2. Y lo practicabas 55 veces en la clase 1 más 1 es 2. Pero en el examen te preguntaban, dije... 1 más rayita, entonces 2. Entonces tú estabas como que siempre preparado para algo y luego te cambiaba algo y que, wow, ahora cómo resuelvo esto. Y una de las cosas más lindas en las neurociencias que ha podido demostrar es que no hay factores neurológicos per se que puedan impedir el aprendizaje si tenemos buenas metodologías de enseñanza. Si los maestros dominan bien su contenido, pero sobre todo si saben enseñar con buenas metodologías, con metodologías que implican al estudiante,
no hay aprendizaje que no entre por el niño. Claro. Eso es un aporte Ahora importante. bien, hay diferentes niños con diferentes retos. Claro, no, sí, porque lo hemos hablado en otras ocasiones que tú dices, bueno, de repente no todos pueden ser medidos con la misma vara. Sin embargo, entiendo que debe haber una metodología en la que esa vara se adapte a esos niños y que de repente si tú en casa tienes un niño al que se le dificulta un poco más cierto aprendizaje, poder reforzarlo Sí. en casa o con terapia o como lo Sí. quieran hacer, ¿no? Sabes que una de las cosas más lindas ha sido como lo que es la enseñanza diferenciada. O sea, los docentes estamos obligados a darle las mismas oportunidades a todos nuestros estudiantes y aumentar sobre todo las oportunidades de éxito. Antes era como que déjame ver cómo meto la cáscara de guineo y ahora es todo lo contrario. O sea, realmente tú como que te enalteces en el momento que tus estudiantes son exitosos, son buenos estudiantes. Sí, antes era como... soy mejor profesor mientras más se queden conmigo. Y que la vivió. Y que todos mis profesores eran esos. La cáscara de guineo para que se caía. Sí, ahora no, ahora ya se sabe que, o sea, entre tú más... Y al final... como que no todos tienen las mismas necesidades o no todos tienen las mismas maneras que aprenden. Entonces el docente debe identificar todas esas formas en que toda esa neurodiversidad que tienen en el aula de clases, que cada vez es más evidente. O sea, nosotros manejamos data, estadísticas de carne y hueso, lo vemos en nuestros salones, cada vez es más real. Entonces nosotros nos tenemos que adaptar a esta población que estamos recibiendo y sobre todo darles oportunidades de éxito. Pero hay una pregunta, Mercedes, ¿cada vez es más real porque cada vez se sabe más y podemos, digamos, poder diagnosticar en un periodo largo, como ya lo hemos hablado, o es porque cada vez hay más cosas que afecten el neurodesarrollo o el aprendizaje de los niños? Mira, yo creo que es una combinación. Cada vez se sabe más y nos alejamos de las etiquetas un poco injustas. Antes era como que este niño es perezoso, este niño no quiere hacer tarea, este niño es un vago. Es rebelde. O sea, es rebelde, Sí. Es rebelde, no tiene capacidad. Entonces, ahora sabemos que un niño posiblemente que lo que llamábamos vago era un niño que tiene dificultad a nivel motriz para poder terminar una tarea. Pues no tiene inquieto, sino que mantiene que un tono muscular bajo es elástico y se cansa, y al cansarse tiene que pararse porque les es incómodo y cosas así, pues. Sí. Claro, o un niño que maneja un diagnóstico de hiperactividad o inatención con hiperactividad, entonces ese niño requiere de repente ciertas adecuaciones. Claro, para poder mantener su atención un poquito más tiempo. Tenemos este tema del niño de las pantallas que se empieza a exponer desde temprana edad, donde el cerebro se va adaptando a algo que no es la realidad a la que va a estar en su ambiente en el colegio, pues. Y luego piensan que este niño tiene X, Y, Z y al final lo que está es digitalizado. Entonces, ¿cómo hacemos que estos papás entiendan? Es complicado porque yo se lo puedo decir a los 2 años en el consultorio, se lo puedo decir a los 3 en el consultorio, se lo puedo decir a los 4. Y ahí a veces como que, sí, no, pero los cuatro van como que normalizando que le vea pantallas antes de dormirse, pero siempre decimos en este programa, voy a como verlo como un trademark, que la primera barrera social es el kinder primer grado, que es donde entras tú. Sí. Claro. Sí, mira, el tema de la digitalización es un tema real. Es un tema que nosotros... Gracias por decirlo. Sí, es un tema que nosotros ya tenemos niños en salones de clase donde tú los ves... con sus gestos, con su mirada perdida, dispersos totalmente, desconectados. Poco le atraen estar con sus pares porque están tan digitalizados que lo que les interesa es nuevamente conectarse a una pantalla. Las voces de los humanos, las caras, los gestos... Los tiempos en los que se mueve una maestra en el salón. Eso no les resulta para nada atractivo. Entonces, ¿qué pasa? Eso nos puede acercar más a un diagnóstico equivocado de un déficit de atención. Eso. Porque en verdad el niño... Claro. Y entonces por eso no se queda quieto y no presta atención. Pero el niño está digitalizado. Claro. Y el problema con darles pantalla muy temprano no solo les afecta su atención, les afecta la relación con sus pares, les afecta lo que es la interacción en familia. O sea, correcto. Sí, la parte y social, además... ¿no? el lenguaje. O sea, hay estudios donde se han hecho
una cantidad de estudiantes que han sido, y niños pues chiquitos, que han sido expuestos a pantalla mucho más temprano y cómo el lenguaje se ve comprometido y tienen retraso en el lenguaje. Entonces, todas las aristas del desarrollo se ven afectadas. Todo se va cayendo. Todo. Y los papás, sí que les hemos pedido alejarse de lo que son pantallas, al principio como que hace mucha resistencia porque es difícil, o sea, nosotros mismos como adultos estamos metidos en una pantalla 100%. y muchos nos han dicho, esto es como magia, o sea, les quitamos la pantalla. Es otro niño. Es otro niño. O sea, hace poco nos lo dijeron, 2 papás, 2 familias diferentes, esto ha sido como magia, les quitamos la pantalla, nos pusimos en el propósito y es como nos trajeron otro niño. ¡Wow! Lo que pasa es que yo pienso que es un proceso como de abstinencia, ¿no? Sí. Es decir, Es tienes lo a un mismo. niño que está absolutamente adicto, inmerso en este mundo digital. Obviamente como papá te va a tocar una buena pelea y unos buenos berrinches durante unos buenos días antes de lograr controlar otra vez. Y eso es un miedo que tenemos todos los papás a cualquier edad cuando hay cambios. Desde quitar un chupete a los 18 meses hasta... Entonces, claro, mientras más grande es, peor. Claro. Porque además tiene más, razona un poco mejor, te argumenta, te pelea, se pone violento, porque es que no nos damos cuenta, pero también es lo que hemos Y dicho, eso- ¿no? Es eso es como una- una adicción a la cocaína. Sí, esa es una buena alerta. Cuando el niño le genere demasiada frustración, en el momento que tú le retiras la pantalla, es como un buen termómetro de que es momento de Claro. intervenir. Ujú. De como papás, preocupémonos. Ujú. Entonces, eso está en el manual de psiquiatría. La vez pasada, sí, full. La vez pasada Sí. yo leí un artículo de Rafa Guerrero que hablaba sobre la tecnología en los niños hoy en día y qué está pasando en España, que quieren prohibirlas hasta, no me acuerdo hasta qué edad es, pero bastante avanzado. Sí. Y él explicaba algo muy interesante. A veces los papás se van a los extremos, full o nunca. Pero Sí. poquito a poquito, parte de la película de la crianza es enseñarle a tu hijo a tener una relación saludable con las cosas. Así mismo. Porque de vuelta, eventualmente va a trabajar con eso. Ujú. Eventualmente a los Mm. 7, 8, 10 años va a ser una herramienta de trabajo. Claro. Que sí existe, Claro. pero es que tú como padre, poquito a poquito vayas enseñando a tener una relación adecuada. Igual lo que decía la gente con los pacientes con la comida. No es que nunca le vas a dar un azúcar, lo que sea que se considera azúcar, pero es enseñarle a tener una relación saludable con la comida. Sí. Claro. Entonces, si tú poquito a poquito vas cultivando eso, no vas a tener ese problema después. Pero si empiezas a los 2 años y que este man está intenso, cuelga tu pantalla, no me hables, entonces Sí, ese es el problema. sí, eso al igual que con el azúcar, lo mismo. Lo mismo, Sí. hacer Y- una relación saludable. Entonces, lo que conversábamos, tú hablaste de algo que me encanta decirlo siempre, y me llamó la atención que tú lo pusiste, que era los límites firmes y empáticos. Yo digo firme y gentil, pero cuando le dije firmes y empáticos, dije, Jesús, Mercedes sabe lo que está hablando. ¿Sabes? Esta vaina. Entonces, ¿cómo tú manejas eso en tu escuela? Sí, o sea, lo que nosotros... O cómo Sí. se lo explican a los maestros, Sí, esta parte a los importante. maestros y a los papás. Claro. Sí, hay como, cuando hablamos, por ejemplo, de disciplina consciente, que es como la línea donde nosotros nos movemos desde educadamente, obviamente, y desde la escuela también, hay como una mala concepción de que disciplina consciente es como exceso de Sí, permisividad. eso es un Ujú, misconception. ujú, Está ujú. mal. Es como... Sí. y sabemos que donde hay exceso de permisividad hay caos. Hay caos. Hay 100%. caos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos crear límites? Lo primero que viene es la conexión. O sea, no puede haber, si no hay vínculo emocional con nuestros hijos, si no hay vínculo emocional con nuestros estudiantes, es muy difícil que tú puedas corregir. Yo siempre digo, no hay corrección si no hay conexión. Entonces, Ujú. creo que para mí una de las cosas más importantes, consejo que yo siempre le hablo a los docentes, es conectar con los estudiantes, mirar a través de los ojos de nuestros estudiantes y no desde, cuidar mucho desde qué mirada lo hacemos, no buscar como frente a distintas situaciones como culpables, señalar, sino siempre trabajar como desde la empatía, desde la compasión y poder identificar cada conducta de dónde viene. Muchas veces viene de la carencia, muchas veces Claro. viene de un hermanito que lo está maltratando, un vecino que le pasó algo y se está llevando mal con el amiguito, o la nana, o hay una familia disfuncional. Algo está
faltando. Entonces, nosotros como docentes debemos de mirar a través de los ojos de nuestros estudiantes y conectar con ellos. ¿Y cómo haces eso con un docente que tenga estos salones de 40 alumnos? Sí. Es súper retador. Con paciencia. Sí. O sea, bueno, sí, además de que yo admiro mucho todo lo que son educadores porque deben tener toda la paciencia que papá Dios le quitó a todo el mundo, se las puso a ustedes, Sí. pero de verdad es complicado, o sea, ir caso por caso cuando tienes 3 salones de 40 alumnos. Sí, digo, los docentes estamos expuestos a mucha carga de trabajo y a mucho estrés también, pero nosotros invitamos a los docentes a hacer como una introspección un poquito de qué tipo de relación manejan con sus estudiantes. Los estudiantes nos leen más rápido de lo que nosotros nos imaginamos. ¿Saben qué? De repente saben qué tornillos apretar o qué botones presionar para... ¿Dónde? Sí, como a los papás, ¿no? Como a los papás, full. Sí, Tus sí, hijos saben nos que leen. yo voy a apretar aquí para que además se ponga brava. Esto la pone nerviosa, voy a ir. 100%. Claro, sí. Y nosotros cuando entramos a los salones de clase tenemos que cuidar mucho nuestros gestos, Claro. qué vamos a decir, cómo vamos a entrar y conectar. O sea, es difícil, pero hay que conectar con nuestros estudiantes, irlos como identificando uno a uno, ir creando una relación con ellos. Y es a veces preferible detenerte un poquito en el currículum académico y ganar un poco más en buenas relaciones, en un ambiente sano. Se sabe por las neurociencias también que los ambientes saludables de aprendizaje, donde hay poco estrés, donde no hay miedo, donde no hay amenazas, es un ambiente donde más se presta para que haya aprendizaje. Claro, Un estudiante, más fructífero, claro. Claro, un estudiante donde se sienta amenazado, donde tiene miedo, donde es etiquetado, donde es juzgado, es un estudiante que no está listo para aprender. Así que... Y con el tema de la permisividad que mencionabas ahorita, Kike, porque es como que, yo no sé si es una concepción demasiado genérica o social, pero antes tú veías como que papás, educadores y todo eran mucho más estrictos. Es como una percepción que además la he escuchado muchos verbatins en la radio, en el programa que tengo, en donde hay gente más adulta que llama y te dice como que es que antes los tiempos eran mejores porque hoy en día los niños hacen lo que les dé la gana, que es esa línea delgada de ser empático pero no ser permisivo, y esa generación como de cristal que es producto de unos papás que dijeron que como a mí me maltrataron tanto, entonces yo no le voy a exigir nada a mi hijo. No va a tener límites. No va a tener límites. Sí. Él va a Sí. ser el dueño de diseñador de esta casa. Pero lo que pasa es que al final cría un dictador porque hace una crianza disque respetuosa, nunca le pusieron los límites, Exacto. y al final es una crianza permisiva, y es una mamá helicóptero, y es un papá militar, que al final eso es insostenible en el tiempo. Y muchos libros hablan de que al final es adolescente, eso backfire y eso colapsa la familia. El man dije, es que estoy bravo contigo porque nunca me dejaste hacer las cosas que quería hacer y todo era como tú decías, o nunca queriste en mí, y al final todo colapsa. Sí. Y tanto la familia como el niño, la escuela, todo es un problema. Claro. Por eso es que si tú entiendes el concepto de firme y gentil, o límite firme y seguro, empático. firme y empático, todo va a funcionar bastante bien, pues. Claro. Y es sumamente importante el tema de los límites. Eso es importantísimo porque cuando tú pones límites, tú le permites al niño saber dónde está pisando y eso le crea seguridad. Claro. De lo contrario, le crea desregulación. O sea, no sabe... Voy a invitar que ese tiempo este podcast, o eso, Sí, me va a quitar ¿viste? trabajo. Bueno, sí, que te lo Pero quito. sí es importante los límites, pero siempre es de la empatía. Siempre desde la empatía es lo más importante. Para mí ese es como el valor de los valores. Siempre decimos que un niño seguro es un niño independiente, pero esa seguridad es porque sabe lo que va a pasar y sabe cuáles son los límites. Pues está en un ambiente donde yo sé qué va a pasar aquí, yo soy seguro, soy independiente, soy autónomo y me puedo resolver más adelante. Claro. Pero tiene que ver un montón con las habilidades que los papás les enseñen. Claro. Sí, la falta de límites también ha ido acompañado mucho a una sobreprotección poco sana. Claro. Entonces, y como tú dices, o sea, tenemos estos papás que hablan de a mí me pegaron y no me pasó nada, a mí me castigaron y no... Y Cada nosotros, vez que alguien me dice que a mí me pegaron y no me pasó nada, es que a usted algo le tuvo que pasar porque si no, no lo hubiera mencionado. bueno, Sí, para sí, mí total. es como bien sencillo. O sea, cuando tú dices no me pasó nada, es que tú te normalizaste a la violencia. Ajá. Tú te Wow. normalizaste Sí. al maltrato y para mí violencia genera violencia. Claro. Y la realidad es que, o sea, esto va más allá.
tenemos mucha carencia ahora mismo de líderes, por ejemplo, porque al acudir a la violencia para resolver las cosas, para que te hagan caso, para que hagas tal cosa, te alejas de la posibilidad de enseñarle a tu hijo a cómo resolver sanamente un conflicto, a cómo poder hablar de manera asertiva. Entonces, nos alejamos de esto y pensamos que todo está bien pegando gritos, y así lo ves en los lugares donde nuestros propios líderes así resuelven las cosas, pegando gritos. ¿Y quién le pegamos en la mesa? Ajá. Entonces, la voz. Sí, claro, entonces cuando decimos no me pasó nada, sí te pasó, te normalizas a eso. Lo tienes como algo normal en ti, pues, cuando no debería ser. Y también los castigos, también tanto premios o castigos, nosotros lo que buscamos es que nuestros estudiantes y nuestros niños se autorregulen, no por lo que tú le vas a dar o por lo que tú le vas a quitar, sino como que tomar como más conciencia de las acciones, pero a través de mucha conversación, siempre desde la disciplina consciente hablamos como el poder del amor, ¿no? De poder conectar, de poder transformar, de poder llevar un diálogo armonioso para de alguna manera poder como hacer que haya una reflexión que traiga un cambio real. Que traiga un aprendizaje de repente. Sí. Sí, porque lo de los extremos, ahí también caes en un porque yo lo digo. O si no te comes la comida, aquí no va a haber más nunca, y no lo vas a cumplir porque a veces son cosas irracionales. Pero ese condicionamiento que crecimos mucho, la generación de los 70, crecimos mucho con ese condicionamiento. Si no tal cosa, no hay tal cosa. Si no haces esto, no, es que son cosas que se tienen que hacer porque son el deber que tienes. Bañarte, comer, o sea, cosas no negociables, ¿no? Claro, que lo hay acciones dicho. y consecuencias. El libro de las crianza firme, gentil, habla un montón de que tú puedes hacer ciertas cosas siempre y cuando no afectes a los demás en la escuela o en el colegio o en la casa, pues. Y si tienes un problema, yo espero que tú lo resuelvas. Si no sabes cómo resolverlo, yo te puedo enseñar a resolverlo. Pero si no te interesa resolverlo, posiblemente yo lo resuelva por ti y no va a ser la forma en la que tú quieras, pues. 100%. Y ahí vas como que las acciones y consecuencias sin tener que recurrir a gritarle, a sacar la correa, a no sé qué cosa, porque al final que estás creando expensas de miedo. Claro. Que es lo que no funciona. Y eso es como siempre le decimos a los papás y a los maestros. Solamente mira que no te funciona. O sea, a ese niño le pegaste una vez, le vuelves a pegar, y le vuelves a pegar. Que la intensidad, que chancleta, correa, palo escoba. Y eso es como, yo siempre le digo que es una obediencia momentánea. O sea, no es que perdura, no que realmente... Más de unos segundos nada más. Es obediencia momentánea. Entonces, los papás deberían, y los maestros, que no es que pegan, pero sí amenazan y etiquetan, entonces poder identificar, no me está funcionando, estoy de alguna manera amenazando a todo el grupo, estoy castigándolo, o sea, aplico estas reglas, pero de alguna manera estos grupos no me están obedeciendo y no están respondiendo. Y hay que como que cambiar ese tipo de estrategias y poder conversar más con ellos, poder identificar, poder llegar como a reglas de convivencia que sean buenos para todos, ¿no? Y poderles explicar cómo es como nosotros siempre hablamos de la familia escolar. Hablar de la familia escolar es un tema a nivel cultural. O sea, nosotros decimos que todos somos responsables de que los salones funcionen y todos somos responsables de que en la familia funcione de manera armoniosa, ¿no? Pero lo más importante es que como adultos nos reeduquemos. Nos toca una tarea importante de reeducarnos. Claro. También lo que conversamos ahí, habíamos hablado de que tienes que ser el adulto que tu hijo, estudiante, lo que sea, como que quiera copiar de ti, pues. Porque siempre explicamos que antes de los 7 años el niño depende un montón de la heteroregulación. Él no sabe calmarse. Entonces, si tu hijo se arrebata o tu estudiante se arrebata y tú vienes arrebatado, entonces eso no va a funcionar porque está viendo en el espejo cómo es la cosa. Y eso explica a los pacientes de que el niño empieza a tener ansiedad de separación a los 9-10 meses de vida, cuando está consciente de su entorno y pierde el contacto visual con su figura de apego, la mamá, la abuela, la nana, y el niño grita de que ¡ah! Desesperado. Si tú vienes arrebatado de que ya, no pasó nada, actually le estabas explicando de que algo malo iba a pasar y lo viniste a salvar. Claro. Pero si tú vienes con calma de que, hey, Lucas, bájale 2, todo está bien, no ha pasado nada, solamente fui al baño, todo va a estar bien. A pesar de que no de voz también a pesar de que no te entiende, él está viendo que tú vienes regulado y calmado. Y el man dice, ok, no pasa nada. Nada malo está pasando, pues. Correcto. Sí.
O sea, tu regulación como adulto, tu modelaje como adulto es lo que los va a ayudar a ellos a regularse. Claro, dependen de ti 100%. O sea, si tú le modelas gritos, si tú le modelas histeria, eso es lo que ellos van a ir copiando y lo van a ir manifestando. Entonces, tú debes de reeducarte como adulto y poder de alguna manera ofrecerle a tu hijo, a tu estudiante, como el adulto que él necesita y no el que actúa desde la herida que tuviste tú de pequeño. Y eso es como algo que invitamos como a todos los docentes y padres de familia. Como, si tienes heridas, tienes que sanarlas. Sí. Sí, exacto. Hay que ir a terapia, no pasa nada. Sí. Algo que decías antes, hace un ratito, era el tema, obviamente, de la empatía y de la conexión. Porque lo que yo como mamá veo, mamá joven, o sea, digo, recientemente, es que, y en efecto, no todos los niños son iguales. Entonces, mientras tú más conexión tengas con tu hijo, más aprendes a conocerlo. Mis 2 hijos son mellos, tienen 1 minuto de diferencia y no me funciona lo mismo con uno que con el otro. ¿Okay? Y me he dado cuenta, no solamente de las cosas que hablamos aquí son verdad, gracias, Kike, son verdad, pero, por ejemplo, mi hija entiende mejor cuando yo me siento con ella y le explico algo verbalmente. El varón entiende mejor cuando ve que yo hago algo, como comportarme, no solamente cosas físicas, sino incluso mensajes. Si yo me siento y yo hago algo, él es más por imitación. La otra quizás razona un poquito, es distinta. Entonces, está bueno que tú tengas esa conexión real con ese niño, porque aquí en el podcast podemos decir muchas cosas, claro, pero probablemente tú empiezas a nivelar, a ajustar esos decibeles muy a lo que tu hijo entiende contigo. Mira, yo sé que mi hijo, y ojo, siempre siguiendo como los consejos, ¿no? Yo sé que mi hijo se autorregula mejor cuando yo me siento en el piso con él y hablo. O sé que se autorregula mejor cuando yo me hago un poco la loca y como que no le doy tanta importancia. Y no es abandonarlo o no es estar como mamá helicóptero, sino quizás hay un intermedio ahí. Y eso creo que tanto los padres como los educadores, que era lo que decías al principio, tienen que saber leer de sus chiquitos, pues de sus niños. Sí, y una de las cosas que también me encanta es decirles, trabajar sobre no expectativas, sino realidades. O sea, si tú tienes un estudiante que esto es lo que te puede dar por sus características, por algún tipo de diagnóstico, por algún tipo de desregulación emocional, no tengas expectativas tan altas. Y eso también aplica para los hijos. Claro. A veces parte de nuestras expectativas son tan altas y entonces ahí viene como esta decepción de padres, como que mi hijo me contestó de esta manera, pero es que estoy esperando que mi hijo me conteste como mi hija me contesta. Entonces ahí viene como esta desconexión, porque de alguna manera como tu nube se rompió, porque tu encanto se rompió. Claro, porque tienes una expectativa toda y que... Claro. Sí, tu cuento soñado. Sí. Y esto para todos, o sea, tienes a tu hijo que tú piensas que va a ser golfista y lo que le gusta es jugar soccer, o sea, sí, o a la niña que tienes expectativas altísimas para algo. Entonces, eso aplica para todo. O sea, trabajar sobre realidades es lo que te permite mantener esa mejor conexión con tus hijos y tus estudiantes, ¿no? Claro. A mí me pasa algo como mamá, no sé si te pasa a ti, bueno, a los dos, que no quiero nunca caer como en la desidia, ¿no? O sea, siempre evidentemente quiero que mis hijos sean mejores, pero sobre todo yo ser una mejor mamá. Y es como, quizás a veces push demasiado para que ellos sean mejores, porque no quiero yo ser mala madre de que, ay, no le hice caso a algo. Y yo veo que eso cada vez, como somos más conscientes de más cosas las mamás o los papás, tenemos más información, es como que queremos buscar la respuesta a todo. Y esa opción también es válida. Es como, espérate, pero aprende cómo es tu hijo y ve quizás que tus expectativas no son las acordes. Y no por eso es que tu hijo es incapaz. Sí. O que tú eres mala mamá, o que tú como papá no le hiciste tanto caso a los red flags. Sí, y digo, hay muchas veces que como que no necesariamente, y una de las cosas que nos condicionan mucho a las mamás son, por ejemplo, las notas en la escuela. Claro. Esa es una de las cosas que nos condicionan mucho, incluso nuestros estados de ánimo. Y no necesariamente eso define... Yo pensé que eso es relajo, pero eso es verdad. Yo de primer grado, a veces es que
Eso es así. Y odio que me esté mandando que la nota acá rato, que no me manden esta vaina. Claro. Llega el correo acá rato, que no me manden esta vaina. Claro. No quiero leer esta vaina. Exacto. Eso Estoy trabajando. Sí, es Sí, como, Dios mío, salió el boletín. Regúlate, Yo pensé que era regula. relajo. Sí, sí. Sí, una paciente me metí un correo de la escuela de Lucas. Y dije, coño, pues no puedo mandarte otra hora a este paciente. Y es imposible que no te afecte. Sí. Claro. Pero una de las cosas que a mí, por ejemplo, como mamá trataba y he tratado como de transmitir mucho, es que las notas no necesariamente definen a tu hijo. ¿Quién Claro. va a ser el día de mañana? Ujú. Es una 100%. realidad. Yo Entonces, tengo un amigo que él pasó por todas las escuelas de Panamá. Ay, pobrecito. Y después entró a medicina, después que había entrado a otra carrera, entró a medicina juntos. Me daba mucho pie con bola en medicina al comienzo, pero man después fue brillante. Al punto que me hizo 2 residencias. Hizo medicina interna y luego dermatología. Y es un crack de la medicina ahorita mismo. Pero nadie daba pie con bola con él en la que escuela. nadie pues. apostaba Nadie por apostaba él, por él, pues. es que Claro. así como esta historia, son Son miles un montón de Mm. las gente. historias. Entonces, yo como que siempre pienso como que nos tenemos que alejar de nosotros mismos etiquetar o nosotros mismos hacernos juicios porque un promedio, porque una posición en la escuela no es lo que va a definir a tu hijo, tampoco Para un nada. deporte. Entonces, Claro. y volvemos a lo mismo. Todas las expectativas que Claro. tenemos se te rompen porque de repente sacó un 3 o está mal en Lo que sea, en una materia, matemática, física, o, lo que sea, y o está no ahí. fue la estrellita en tal cosa. Entonces, pero su esencia es lo más importante y sobre todo cuidar la autoestima. Cuidar la autoestima de Sí. nuestros hijos es, mira, todo lo que hablan ahora de las habilidades blandas, por ejemplo. O sea, se sabe ya que todas estas compañías muy famosas de Amazon, Google, todos ellos toman Evalúan muy en mucho cuenta eso, lo que claro. son las habilidades blandas. Entonces, cuidemos que nuestros hijos tengan capacidad de liderazgo, de un buen liderazgo, porque hay líderes positivos y hay líderes negativos. Que sepan resolución de conflictos, que sepan comunicación asertiva, que sean creativos, que sean resilientes, pero no necesariamente todo en función del promedio de la escuela. Claro, Sí. claro. Y de hecho, yo como líder siempre lo decía, tú puedes tener parte de tu equipo que sea gente muy capaz, pero si no tiene la buena actitud, no me sirve de nada. En cambio, si tienes una persona con buena actitud y disposición, es más fácil que lo enseñes algo. 100%. Y todos seguro tenemos una historia de que es que en la escuela había un man o una man que era 5, 5, 5, 5 y de repente no hizo, pero el que era 3,5, El man el sale man es adelante. ahora Sí, un sí, líder sí, sí, y sí. lleva una empresa Claro. de tal, ¿sabes? O sea, no todo está escrito en piedra, Eso es pasa mentira. también en la... Es bien interesante cuando yo era residente de pediatría, cuando entras al mundo, bueno, aquí en Panamá, pues entras al mundo de estudiar medicina, entras al internado, luego entras a residencia, y te asignan que estudiantes de medicina o internos a veces que tienes que ser el docente, pues. Ujú. Este que está aquí no sabe nada de docencia, de cómo explicarle algo. Claro. Pero con mi grupo, en el segundo año, son 3 años, segundo año de residencia, la Universidad de Panamá estableció un programa donde teníamos que recibir clases de docencia porque Para teníamos que poder- manejar gente ahí, pues. Mira Porque qué tenemos que tener bien. estudiantes e internos Sí, y estás teníamos enseñándole. teníamos que aprender cómo enseñarles las cosas, pues. Y no simplemente como que gritarlos, exhibirlos. Porque Claro. lastimosamente Pero que- la medicina en Panamá es súper militar. Sí, Mm. sí. Así es, el R máster le grita el R menos y así so on, so on, so. Entonces era como que esa metodología nueva para que nosotros supiéramos cómo enseñarle a los estudiantes o internos nuevos. Y nos ponían exámenes que así les tienen que enseñar. Pero qué Así, bueno. Pero sí, es súper Sí, interesante. qué Y bueno. a medida que pasan los años, que cada vez hay más gente joven ejerciendo funciones docentes, como que las clases son mejores, los estudiantes de medicina aprenden más, la metodología de enseñanza es diferente y se ve como que un cambio ahí, pues. Cuando me tocan estudiantes de medicina ahorita, veo un cambio en lo que estudian, en lo que te conversan, porque como que la metodología ha cambiado. Súper Y interesante. lo que decías tú, o sea, al reducir el estrés, quizás el nivel de entendimiento, comprensión es muchísimo mayor. Estos pelados están expuestos a Sí, gritos y sí. además es como una cultura, ¿no? Claro, o sea, claro. como que lo tienes que hacer, seas o no seas. Y así eso de es, militar. eso es Sí. algo súper lindo de las neurociencias porque al haber estudiado tanto el cerebro, de cómo se comporta, siempre ponemos el ejemplo que el cerebro expuesto a
a mucho estrés, a gritos, amenazas, es como las esclusas. Claro. Que cuando se ve de alguna manera amenazado se bloquea. Claro, Y no se tranca importa, y nada y funciona. siempre no importa lo que el docente quiere enseñar, el cerebro no va a aprender si está expuesto a gritos, amenazas. Y eso hay que cuidarlo mucho nosotros como docentes, porque podemos tener un plan súper lindo para ese día, pero si estamos desregulados nosotros como adultos, o sea, el plan simplemente no fluye, porque nosotros mismos pusimos de alguna manera pusimos en las reglas del juego un ambiente totalmente tóxico para que hubiese aprendizaje, ¿no? Claro. Entonces tenemos que cuidar como mucho eso. Qué importante es la salud mental en los educadores y los papás, ¿no? Porque al final es eso, esos niños están viendo exactamente si esto es una amenaza o no. Sí. A cualquier edad, creo yo, ¿no? Ese cerebro primitivo está como que, ya va, me va a tirar un reglazo. Alerta roja siempre. Sí, alerta roja siempre. Alerta roja siempre. Y eso es un trabajo importante que tenemos los docentes y los padres de familia, de tratar de llegar a ese cerebro racional para que pueda haber aprendizaje, para que pueda haber entendimiento, para que pueda haber diálogo, porque si no lo llevamos a ese estado, entonces no nos podemos comunicar con ellos. Hablaste también del tema de los docentes, la salud mental y también los padres de familia. O sea, entonces, una pregunta, este congreso que ustedes tienen es para todo el mundo. Es docentes, padres de familia. Sí, nosotros primero hacemos el encuentro de crianza. Okay. Wow. Tenemos 2 eventos. Okay. Antes hacíamos solo el congreso, que era para educación. En algún momento nos pareció maravilloso pensar que los padres de familia también tenían que ser atendidos y los separamos. Entonces, el 24 de mayo tenemos un encuentro de crianza hermoso. El primer encuentro vino Rafa Guerrero. Wow, qué cool. Sí, él vino en el 2022, si no me equivoco. Fue la primera primera y la última vez que estuve en Panamá y regreso ahora para el congreso. Ahora bien, Y estuvo con ¿Y eso Manuel. es abierto para todos los padres? Eso es un encuentro de crianza para padres, abuelos, madres, cuidadores, es hermoso. Y el tema es muy lindo, se llama Criar sin malcriar. Es excelente. Y este año viene Manuela Molina, ella es psicóloga infantil, tiene una trascendencia, tiene una comunidad hermosa que se llama Mind Heart, y es una comunidad enorme de seguidores. Y ella trabaja mucho lo que es disciplina consciente, disciplina positiva, y viene con este tema hermosísimo. Nos los habían pedido muchísimo y teníamos 2 años de estar tratando nuevamente de contar con Manuela. Esto es el 24 de mayo. Y el 26 y 27 de septiembre, 26 y 27 de septiembre, tenemos el Congreso de Educación, que ese sí es para docentes, directores, psicólogos. Y viene Rafa Guerrero, Laura Lewin, son más o menos como 8 conferencistas, son 2 días de congreso. Rockstars de la psicología infantil. Sí, es increíble, o sea, viene gente de temas de déficit de atención, de temas de autismo, de temas de trabajo colaborativo, de liderazgo docente, salud mental, inteligencia emocional. Vienen todos los temas, entonces tratamos de hacer como un compendio de todo lo más importante que se trabaja desde las neurociencias. Entonces ese es para docentes, es un nuevo año, es un nuevo reto y siempre ha sido experiencias sumamente lindas con tanto padres de familia como docentes. Bueno, el los padres de familia suena súper interesante. Sí, es muy lindo. ¿Y dónde la gente puede inscribirse? En la página de Educamente, y en el Instagram. ¿Educamente.com? Educamentepty.com. Y la cuenta de Instagram, ahí está, tú tocas ahí el mismo. link y te lleva. Súper. Así que sí, eso es un desayuno súper lindo. Sí, nos tienen que acompañar, Sí, va a quedar bien lindo. Así que les vamos a mandar ahí su invitación para que nos acompañen. Es Manuela Molina, la verdad que ha sido de mucha referencia, de muchos padres de familia. Apenas la gente se enteró que venía nuevamente a Panamá, hay mucha como emoción. Y la verdad que siempre nos da como muchas estrategias muy reales de cómo criar de una forma diferente, desde una mirada diferente, desde una conexión diferente,
sin cometer como alejarnos de los errores del pasado, reeducarnos como adultos y sobre todo cómo no equivocarnos, ¿no? Aunque la crianza es un cúmulo de equivocaciones. Que no mete la pata no cría. Ensayo error, claro. Es ensayo error. Pero sí, tenemos estos dos eventos maravillosos. Perfecto, wow. Creemos, una última cosita, sí. Actividad física en las escuelas y los niños. ¿Cómo hacemos para empujar eso más? Sí. Más y más y más. Sí, nosotros creemos mucho en los recreos cerebrales. Los recreos cerebrales deben de estar incluidos en todas las materias y no solo una vez por materia, sino que hacer como varios, como break para que el cerebro lo reactivemos. Okay. O sea, sabemos que el periodo de atención de los niños es muy corto. Correcto. Entonces, nosotros necesitamos reactivar esa atención y la única manera de reactivarla es con actividad física, pararlos, hacer 10 jumping jacks, 10 sentadillas, se sientan. Claro, y después vuelves otra vez y luego, te sientas. Cuando sientes que nuevamente estás perdiendo la atención, otra vez vamos a reactivarlo. Vamos a correr por el salón y vamos a abrazarnos a alguien, vamos a hacer un baile. Y son cosas que cogen 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos máximo, claro, pero que de alguna manera el cerebro se vuelve como a codificar y está listo para aprender. Entonces, hay que movernos a fomentar la mayor cantidad de actividad física. Obviamente con las clases de educación física no es suficiente, sino que incluirlo en todas las clases, o sea, movimiento constante, clase de arte, clase de ciencias, clases de estudios sociales, o sea, alejarnos del sedentarismo en las aulas y movernos a mover ese cuerpo, porque nosotros a veces visualizamos como que esta es la cabeza y la cabeza está sentada en una silla y está aprendiendo, pero después de media hora claro, se fue. No hay mucho más que hacer. A los 7 minutos se fue. es lo máximo. A los 7 minutos. Sí. Y eso es como mucho. ¿A qué edad? La verdad es que es por edad. Entonces, entre más chiquitos, la atención más es corta, mucho más corta. O sea, tú puedes estar minutos, 2 minutos y tienes que ir constantemente haciendo cambios, moviendo a los niños, haciendo cambios de tono, usando diferentes recursos para poder activar. En secundaria también pasa lo mismo. O sea, alejarnos de esa clase frontal, esa clase magistral donde el docente es el único que habla. Hace poquito fue un congreso donde nos invitaron a un congreso, mi papá, mi hermano, a mí, y las cosas empezaron a las 8 de la mañana y a las 5 de la tarde las charlas seguían. Yo dije, ya no, nada entra aquí, o sea, yo estoy aquí sentado en espíritu, pero soy como un Jedi, y mi mente se fue. Exacto, mi mente se fue hace tiempo, yo estoy en otro lado ya. Sí. Cuando nos acompañen en Educamente lo van a ver en vivo, en directo, como todos los conferencistas están como codificados porque vienen desde las neurociencias. Claro. O sea, es como una explosión de dinamita el congreso entero. O sea, ves, todos los conferencistas traen mucho movimiento, mucho dinamismo, mucha actividad para que nosotros como adultos también estemos conectados y estemos con ese interés de seguir escuchándolos, ¿no? Qué cool. Súper. Qué chévere. Creo que tocamos todos los temas. ¿Algo más quieras comentar? A invitar. Hey, quedé fascinado con esta entrevista. Sí, muchas gracias por venir. Me encantó. Todo mi invitada. Gracias por la invitación. Me encanta que estén interesados en estos temas. Sí, hay muchos tips. Has dado muchos tips. Y yo, sabes que cuando nosotros grabamos, yo estoy pensando en que, hey, esto está bueno para una cápsula, ¿no? Para un reel. Vas a hacer la cápsula de todo el programa. O sea, sí. Hay como 25 momentos espectaculares y gracias por tus conocimientos. No, gracias a ustedes. Por favor, gracias sigue por lo que educarnos. haces. Sí, es algo. La vez pasada hablábamos que es bueno como que intentar hacer algo. ¿Cómo fue que dije la vez pasada que grabamos? Algo que tenga significado para el mundo. Sí. Eso que tú haces, eso que estás haciendo. Algo que tenga belleza. significado. Gracias. Yo siempre le digo a mis hijos como que es tan bonito trascender. Trascender. Otro día mi hija me decía, ya no estaba grabando. Mi hija me decía, mami, yo quiero, tiene 16 años, yo quiero, el día que yo haga algo, lo quiero hacer con la misma pasión que tú haces lo que haces. Y Qué bonito. Eso es bonito. O sea, es parte del legado, ¿no? De ser mamá y de ser educadora. Sí, nosotros tenemos historias hermosísimas en el Congreso. Ustedes van a poder ver a las personas que vienen de las comarcas con sus vestidos. Qué chévere. Viajaron horas para poder llegar ahí. Tenemos historias de docentes que nos escriben, no hemos recibido nuestra beca, queremos estar ahí. Wow. Y es una vez, van porque
les apasiona el tema, pues. Pero como Claro. dijiste, no es que van a recibir puntos para después para el Meduca. 100%. Wow. Yo una vez estaba en República de la India, República de Alemania, una zona en San Miguelito, la directora de la escuela me dice, estábamos ahí tratando de ayudar con un tema ahí, pues yo también soy parte de lo que se llama la Gran Alianza Educativa de Panamá, que es la unión, se hizo para pandemia. La Ujú. Yo unión estaba en de, esa vaina. Yo estaba en esa vaina, yo creo. tú estabas en la alianza, en la... MAPEP, ¿cómo era así? Ajá, Movimiento que por la Positiva de la era... Educación Panameña, algo así, yo estaba en esa vaina. Ajá. Nosotros somos la unión de 6 ONGs que se unieron en pandemia para ayudar a la crisis. Entonces se unió Fundación Gabriel Luis Galindo, Fundasteams, ENACID, Enseña por Panamá, Excelencia Educativa. Y nosotros fuimos a una escuela a ayudar. Yo entré fue porque parte de la Academia Interamericana fue invitada, entonces yo también soy curriculista, el tema de currículum, entonces yo fui. Okay. Y la directora ahí me dice, ¿tú eres Educamente? Y yo digo, sí. Me dice, Educamente me cambió la vida. Wow. Sí, tenemos historias así bien bonitas. Sí. Una vez, el año pasado llegó una maestra así bien seria, brava, porque no estaba en una lista. Entonces, obviamente, las de Educamente, ¿sabes? Todas somos como bien tranquilas, pero yo soy como la más tranquila. Entonces, que hay una maestra que está ahí. Yo salgo, yo cuéntame, que no aparezco. Y pegaba alaridos. Yo dije, ¿qué necesitas? Y se pone a llorar y dice, yo vengo desde tan lejos, yo solo quiero entrar al Congreso. Yo le digo, dame tu cédula, estás adentro, entonces le doy el gafete, estaba toda feliz. Pero sí, ha sido... Qué nice. Cool. Qué bueno. Nosotros íbamos como con una charla de 2 horas. Íbamos a entrar hace 6 años, en 2019. Y de una charla de 2 horas quedamos en un congreso de 16 horas. Wow. Así que sí, pero es bien bonito. O sea, ha crecido un montón. Sí. Ok, voy a despedir. Que no sí. hemos despedido porque Ok. cortamos, Sí. pero no despedido. Súper chévere. Bueno, entonces, mil gracias, Mercedes, por habernos acompañado. Para todos los que nos están viendo, compartan este episodio. Síganos en nuestras redes sociales, Sobreviviendo a mis hijos podcast. Compártelo por un Y mejor Panamá. Compártalo por un mejor Panamá y por la educación del país. Y de verdad que muy agradecida de haberte tenido aquí y a ti de que se te haya ocurrido este tema y esta invitada tan genial. Gracias, chicos. Gracias. Chao. Gracias. Este programa fue presentado por NAN Supreme Pro 3. Sorpréndete de tu pequeño siempre. The Little Gym, Serious Fun y Biodefense Plus, tu escudo contra virus y bacterias. Una producción de Spodcast.